Saludos a toda la audiencia que está escuchando esta reflexión, este estudio bíblico. Continuamos con Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Como ya sabemos, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Para los estudiosos, el Apocalipsis siempre ha sido un gran desafío. Es un libro que está cargado de simbolismos cuya llave para entenderlos está en la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios para entender el libro de Apocalipsis. No es fácil comprenderlo. De hecho, a mí personalmente es un libro que no puedo compartir mucho porque no estoy preparado y no tengo ese conocimiento, mi entendimiento no está abierto para compartir lo que cada pasaje nos habla. Entre las muchas imágenes y símbolos está este grupo de los 144.000 sellados. El propósito de este pasaje es escudriñar el tema de los 144.000 para procurar ofrecer respuestas a esas interrogantes que hoy en torno a este grupo pues están surgiendo. De hecho, hemos tratado este tema en estudios bíblicos anteriores. Hoy en día hay diferentes explicaciones que se dan sobre los 144.000 sellados. Y no es el propósito de este estudio bíblico, porque ya lo hemos visto anteriormente, de presentar los diferentes comentarios que hay. Nos queremos centrar en estos 5 versículos que nos ofrece Apocalipsis capítulo 14. Continúa el capítulo 14 a partir del versículo 6 hasta el versículo 20, pero estos primeros 5 versículos hablan sobre el cántico de los 144.000 sellados. Para situaros, para poneros en contexto, en el libro de Apocalipsis hay 2 pasajes donde se mencionan a los 144.000 sellados. Como te estaba diciendo hace unos segundos, hemos tratado este tema en pasajes anteriores. Lo hemos visto en el capítulo 7, versículo del 1 al 8, y hay una nueva referencia sobre estos 144.000 sellados en este pasaje 14, versículos del 1 al 5. Si tú analizas los paralelos que hay entre estos 2 pasajes, puedes ver que se trata del mismo grupo de personas. Mientras que en Apocalipsis capítulo 7, verso del 1 al 8, Juan ve a los 144.000 antes de ser sellados, es decir, antes de la gran tribulación, aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso del 1 al 5, el grupo ya está con Jesús en el monte de Sión. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hay 3 aspectos principales que destacan sobre los 144.000 sellados. Están con el Cordero, están sobre el monte de Sión y tienen escrito en la frente el nombre del Cordero y del Padre. ¿Qué significa que están con el Cordero? Estas palabras muestran que hay una relación muy íntima, muy estrecha entre estas personas y Jesús. Tienen una comunión íntima con él. El versículo 4 añade que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 27. Así que los 144.000
aprendieron a escuchar la voz de Cristo y también a seguirlo. El segundo aspecto es que el monte de Sion es una alusión al templo, es decir, la presencia de Dios. La pregunta es, ¿dónde ocurre la escena? ¿Están en el cielo o en la tierra? Juan vio a los 144.000 estando con Cristo ya en el cielo. El monte de Sion en el Antiguo Testamento es considerado como el centro del reino de Dios en el reino mesiánico. Isaías, el profeta Joel, Abdías, se refieren al monte de Sion como un lugar de liberación para el pueblo de Dios y de su victoria. Te invito a que lo leas. Isaías capítulo 59, verso 20, Joel capítulo 2, verso 32 y Abdías capítulo 1, ya que tiene 1, versículo 17. En el Nuevo Testamento el nombre de Sion es llamado el monte de Sion. También se le reconoce al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos capítulo 12, verso 22. Este es el segundo aspecto principal que se destacan sobre los 144.000. Y el tercer aspecto, tienen escrito el nombre del Padre y del Cordero sobre sus frentes. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que también hemos visto en el estudio bíblico hace meses atrás, se dice que se escribirá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús sobre los vencedores. Te invito a que lo leas, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. En Apocalipsis capítulo 7, verso 3, se dice que los 144.000 tienen que ser sellados en sus frentes. Y el paralelismo con Apocalipsis capítulo 14, verso 1, es evidente, donde se habla del nombre del Padre y de Jesús sobre sus frentes. El nombre sobre la frente significa que son sellados. Y esto antes de que los 4 ángeles de Apocalipsis 7 suelten los vientos para que soplen sobre la tierra. Si los 144.000 de Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis 7 son el mismo grupo, entonces la pregunta es, ¿cuándo son sellados? El pasaje nos da a entender que esto ocurre antes de caer las 7 últimas plagas. Por otro lado, el sello con el nombre en la Biblia significa pertenencia o autoridad. En este caso, el sello con el nombre de Dios puede significar que ellos pertenecen a Dios, son propiedad suya. Ahora llega uno de los momentos de este pasaje, de este capítulo 14, que yo no entiendo mucho y he tenido que estar leyendo otros estudios bíblicos, leyendo diccionarios, leyendo algunas referencias, porque también la Biblia dice que nadie sabía lo que estaban cantando los 144.000. ¿Cuál es ese cántico nuevo? ¿Qué significa? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Lo curioso es que tú y yo no sabemos lo que dice el cántico, pero sí sabemos lo que está mencionando Juan con estos versículos. Sabemos que él vio a 144.000 que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ya tenemos referencias. Cántico nuevo, trono, 4 seres vivientes, ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. Si están delante del trono, es de suponer que están alabando, adorando a Dios. El hecho de que nadie podía aprender el cántico, ni aun los ancianos que están delante del trono, ni los ángeles, apunta a una experiencia particular de los 144.000. Es decir, que el cántico tiene que ver con sus propias experiencias, tiene que ver con su fe, con sus luchas. La pregunta es, ¿por qué la experiencia de ellos es única? Y la respuesta, pues no te la puedo dar, porque yo ni yo mismo la sé. En Apocalipsis capítulo 15, verso 2 y 3, que lo veremos próximamente, se dice que sobre el mar de vidrio delante del trono de Dios estaban los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Hay un paralelo entre el cántico nuevo de Apocalipsis capítulo 14, verso 3 y el cántico de Moisés y del Cordero de Apocalipsis capítulo 15, verso 3. En primer lugar, el cántico nuevo se puede referir a la experiencia de la salvación de los redimidos. Los redimidos de todas las épocas pueden cantar este cántico de su experiencia de salvación.
Sin embargo, hay un paralelismo evidente entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15, que nos permite concluir de qué trata ese mismo grupo de creyentes, los 144.000. Apocalipsis capítulo 7, verso 14, dice que los 144.000, o se dice de los 144.000 que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Si tú y yo relacionamos estos tres pasajes, Apocalipsis capítulo 7, verso 14, Apocalipsis capítulo 14, verso del 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 15, verso 3, podemos sacar la conclusión de que el cántico nuevo que ellos estaban cantando tiene que ver con su experiencia durante la gran tribulación. Y no es el propósito de este estudio tratar sobre la gran tribulación, pero parece ser una prueba muy difícil por la cual ellos deben pasar y como resultado tienen una experiencia única que le permiten cantar un cántico nuevo. Una experiencia que nadie la tuvo antes. Sobre la gran tribulación, el profeta Daniel escribió que sería un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel capítulo 12, verso 1. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Otro pasaje que nos llama la atención. La presentación del carácter espiritual de los 144.000 es única en la Biblia. Es una característica moral sin precedentes. Hay que asumir que el lenguaje de Apocalipsis es simbólico. Pero este hecho de que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, no hay que tomarlo en el sentido literal. Dios desde el principio bendijo el matrimonio. La unión entre el varón y la mujer es el plan ideal de Dios y las relaciones matrimoniales de ninguna manera son una contaminación moral. Y se puede entender que este versículo puede hablar del celibato, que ha sido aceptado por Dios solamente con excepciones. De hecho, Pablo menciona la Biblia que no se casó. Y nos exhorta, mira, lo mejor es que os caséis antes de que os queméis. La palabra virgen se empleaba para las mujeres. Y es un argumento más de que el pasaje, yo si lo leo así, no me lo tengo que tomar literalmente. Pero como te he dicho, esta es una opinión personal, porque yo no tengo mucha idea del libro de Apocalipsis, no tengo ese entendimiento y me gustaría entenderlo. En el Antiguo Testamento, la relación adúltera se usa para expresar también la apostasía de Israel, que se aparta de Dios y se va en pos de otros dioses. Por otro lado, en Apocalipsis capítulo 17, que no hemos visto aún, se habla de la gran ramera y se dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En la Biblia una mujer representa al pueblo de Dios, la iglesia, la esposa de Cristo. La gran ramera es una falsa iglesia que pretende ser la iglesia verdadera de Cristo. Y esta mujer tiene simbólicamente una copa de donde se da a beber a los habitantes de la tierra, es decir, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. A diferencia de ellos, los 144.000 no se han contaminado. Es decir, han rechazado sus enseñanzas, han rechazado sus apostasías. Jesús dijo que sus discípulos son los que guardan sus palabras. Los 144.000 son defensores de la sola Escritura, sin tradiciones, sin filosofías, sin enseñanzas humanas. El versículo 5 dice: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La Biblia muestra claramente que todos pecaron y que no hay nadie justo y sin mancha. Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Cómo pues se dice de ellos que no han mentido y que son sin mancha? Yo cuando leo este pasaje 5 de Apocalipsis capítulo 14, puedo entender y mi mente me puede revelar o puedo
deducir que es que parecen, entre comillas, perfecto estos 144.000. No han mentido, no han cometido pecado, están sin mancha delante del trono de Dios. Pero claro, la palabra de Dios me dice que todos pecaron y que no hay nadie justo y sin mancha. Es obvio que todos son redimidos a través del sacrificio del Cordero. Jesús ha sido el único hombre sin pecado. Y es interesante ver que en el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, el acento cae en el Cordero y no en el carácter de los 144.000. En este caso, el carácter sin mancha de los 144.000 tiene que ver con su relación con el Cordero, con la justificación por la fe que reciben del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 14 apoya la conclusión diciendo que los 144.000, como hemos leído hace unas semanas, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En conclusión, los 144.000 es uno de los temas más difíciles de la Biblia. Todo el libro de Apocalipsis. La identificación exacta de este grupo es un desafío para todo el que estudia la Biblia. Hay varias ideas sobre este tema. Hay muchas personas que piensan que se trata de un número literal de israelitas, que pasaron por la gran tribulación futura cuando se manifestará el anticristo. Recordar también que a los 144.000 hay que enlazar las tribus. De cada tribu de Jacob había ciertas personas apartadas. Y si sumas todas esas personas, si no me equivoco, llega a 144.000. Pero estas son cosas que yo no quiero compartir porque no tengo ni idea. Yo tengo que reconocer que este estudio es para acercarnos un poquito al tema. Estas conclusiones no son definitivas, cada uno puede tener su punto de vista. Lo más importante es ser leal y tener una relación con Cristo, como los 144.000. Yo creo que este puede ser el resumen de este pasaje, ¿no? Yo quiero ser como esos 144.000. Que el Señor no halle en mi boca mentira. Que me pueda presentar delante del trono del Cordero sin mancha, sin arruga. Yo quiero estar delante de la presencia de Dios. Y la lucha la tenemos diariamente con nuestro yo, con la carne, con el mundo, con nuestro adversario que está al acecho, está esperando a quien devorar. Pero a mí estos 144.000 me animan más a buscar a Dios. Y más viendo cómo está nuestra sociedad en estos últimos años. Viendo cómo nuestra sociedad está podrida, está en tinieblas. Vamos de mal en peor. Hoy más que nunca tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios. Acercarnos a ese trono. Yo quiero parecerme a esos 144.000. Y sé que es difícil porque cada día cometo pecado, fallo al Señor. Pero cada día el Señor me da la oportunidad de buscarle de nuevo, de arrepentirme, de confesar mi pecado. Yo quiero estar delante de ese trono. Yo quiero estar delante de la presencia de Dios y que me diga, bien, buen siervo y fiel, entra. ¿Y tú? ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios?